Vamos a hablar ahora de una pata importante del proceso revolucionario que inició el presidente Hugo Chávez, que es el desarrollo económico de Venezuela. 14 años de gobierno, veníamos escuchando nosotros el legado político por parte de los líderes de la región, también de los analistas políticos e internacionales. Integración fue la palabra más mencionada, que más sonó, ¿no?, entre las personas que están analizando este proceso que inició Hugo Chávez en Venezuela. Pero lo económico, Raúl, ¿cómo fue la evolución económica desde que Chávez llegó al gobierno en ese país? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el año 97, cuando llega Chávez al gobierno, Venezuela era uno de los países más injustos de la región. Una región Latinoamérica que ya se caracterizaba en la década del 90 por ser una de las regiones más injustas del mundo. ¿Por qué? Por la concentración de riqueza que había, porque no faltaba riqueza en la región, y por lo desposeído que estaban capas importantes en número de la población. Bueno, Venezuela era un ejemplo de ello. Lo decía Oscar Laborde hace un ratito cuando lo entrevistábamos, que era una sociedad, un pueblo que carecía prácticamente de ningún derecho social y una riqueza petrolera que se concentraba en muy poquitas manos. Tal es así que el proyecto petrolero de Venezuela dio para que el desarrollo del petróleo en la zona central de la geografía venezolana, en la faja del Orinoco, se hiciera a expensas inclusive de la agricultura. A medida que se iba encontrando petróleo, se perforaban pozos y desaparecía la agricultura, con lo cual muchos de los agricultores que vivían en esa sociedad de subsistencia ni siquiera pudieron conservar su única fuente de ingresos. Contra esto debió batallar Chávez. Los primeros años del gobierno de Chávez en Venezuela fueron para recuperar PDVSA, la empresa petrolera estatal que estaba en manos de una burocracia que respondía a ese viejo modelo. Y digo que le llevó varios años porque recién al tercer o cuarto año pudo capturar el control de esa PDVSA que seguía respondiendo a los mandatos anteriores porque no reconocía ni siquiera al presidente nombrado por el gobierno venezolano. Una vez que recuperó la renta petrolera, se dedicó a hacer una tarea de inclusión social que se fundamentó principalmente en la salud y educación, extendió los servicios de salud y educación a todo el país, y ese es el logro más importante que ha podido proyectar a Chávez después en sucesivos respaldos, triunfos electorales y el apoyo popular que siempre ha tenido. Esa salud y educación que muchas de las provincias de Venezuela prácticamente no conocían antes de la llegada del chavismo. A partir del año 2003, 2004 aproximadamente, se consolida un proceso de crecimiento económico e industrial, porque también se da un proceso de integración industrial que Venezuela nunca había tenido, recuperando algunos resortes fundamentales. En esto cubrió un papel principal la relación con Argentina a partir de 2003, porque Argentina se asoció con Venezuela en el intercambio de experiencia y conocimiento técnico y científico para poder aportar a ese proceso de crecimiento, a ese resurgir de la agricultura que, como decíamos antes, prácticamente había desaparecido en Venezuela, y ahí también a este proceso de política activo, política social en materia de educación y salud se sumó un crecimiento económico importante y no solo petrolero, que hasta ahí había sido el único recurso que tuvo Venezuela. Ese es el proceso que está en marcha en Venezuela. Ahora sí se puede hablar de un desarrollo económico, que en los primeros años del gobierno de Chávez no se podía hablar de desarrollo económico, sino simplemente recuperación de la renta petrolera y redistribución. Hoy se habla de desarrollo económico en Venezuela, por eso es que hubo tantos conflictos con el tema de las nacionalizaciones, porque Venezuela necesitó recuperar algunos resortes de la economía que estaban en manos de monopolios privados, y hoy ese proceso está lanzado, aún venciendo la valla que presentan algunos intereses que obviamente defendían y se beneficiaban del modelo anterior. Esto es lo que permitió, entre otras cosas, que el proceso revolucionario bolivariano triunfara, como decíamos antes en la entrevista con Oscar Laborde, en muchas provincias que anteriormente estaban en manos de la oposición. En manos de los venezolanos, como decía también Laborde, ¿no?, que este proceso continúe. Tal cual, exactamente.